Lucas capítulo 5, este año hemos estado mirando ejemplos de peregrinos y qué es lo que podemos aprender de ellos, y estamos llegando ya al final de esa peregrinación. Y hoy vamos a estar mirando qué nos puede enseñar un leproso. Creo que todos conocéis esa historia de Lucas capítulo 5, donde el Señor se le acerca un leproso y curiosamente, y eso es una de las cosas que vamos a mirar, pero se acerca y expresa un tipo de fe que creo que es la adecuada, la correcta. Una fe sumisa, pero a la vez una fe valiente, audaz, una fe, pues, a copiar en nuestras vidas. Vale, el pasaje es el siguiente. Lucas capítulo 5, versículos 12 en adelante. Un día Jesús estaba en un pueblo y se presentó un hombre enfermo de lepra. Al ver a Jesús se inclinó hasta tocar con su rostro el suelo y le suplicó: Señor, si quieres, puedes sanarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre y le dijo: sí quiero, queda sano. Y en ese momento se le quitó la lepra. Y Jesús le ordena: no le digas esto a nadie, ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda de purificación que Moisés ordenó para que les sirva de testimonio. Pasaje corto, pero un pasaje que nos va a enseñar un poco en cuanto a lo que es una fe audaz, una fe valiente, pero también una fe sumisa. No sé cuántos de vosotros habéis tenido la oportunidad de estar con una persona con lepra. Lepra es una enfermedad que hoy día se denomina a esa enfermedad, es causada por una bacteria, y la verdad es que tiene fácil solución. Se usan antibióticos. Todavía hay mucha lepra en, por ejemplo, Asia, sobre todo India. Pero en este entonces, lepra se le designaba a cualquier enfermedad de la piel. Algunos de vosotros tenéis psoriasis. Eso hubiese sido denominado lepra en ese entonces. Cuando nos salen hongos, eso hubiese sido denominado lepra. También, pues, la lepra causada por esta bacteria. Y se pensaba que le ocurría a la persona porque Dios le estaba castigando. Entonces, si una persona que tenía lepra, tenía algún brote en la piel, Dios le está castigando, ha hecho algo mal, ha pecado, en fin, o ha sido desobediente. O sea, encima tienes una enfermedad, pues entonces también te estigmatizan. Este tío no está siendo honesto porque ha hecho algo y Dios le está castigando. Ahora, para proteger a los demás, en el Antiguo Testamento se estipulaba que las personas que tenían lepra tenían que ser apartadas de la población. Encima tienes una enfermedad que no hay cura. Todos están pensando que tú eres una mala persona y ahora te vamos a separar de todos los demás. Había una razón, y esa razón pues yo la entiendo, porque lo que no querían era que hubiese un contagio. Vale, perfecto. Pero ponte en la situación de esa persona. Esa persona se le separa de su familia
y normalmente estaban en barrios, entre comillas, barrios, en las afueras de los pueblos y en las afueras de la ciudad. Tenían que vestir ropas harapientas y cuando iban por la calle tenían que gritar impuro, impuro, impuro para que se mantuviese por lo menos de 2 a 3 metros entre ellos y las personas sanas. Así que cuando tú escuchabas impuro, impuro, pues tenías que correr porque venía un leproso o una leprosa. Y por supuesto no se podía tocar a esta persona. Así que vivían aislados, estigmatizados, mal vestidos, sin el toque del ser humano y sin esperanza de cambio, salvo que ocurriese un milagro. Y si ocurría ese milagro, entonces tenían que ir al sacerdote y el sacerdote les miraba y decía, pues efectivamente, has sido curado, y ellos daban una ofrenda de gracias al Señor por ese milagro. Vale, bueno. Ahora, yo en esta historia, ¿y qué es lo que vamos a aprender de él? Yo me imagino a esta persona vagando por este pueblo donde está Jesús, de alguna forma por las sombras, para que no se le viese. Para que no se le viese, pero a la vez él quería ver a Jesús. Igual había escuchado de esta persona que sanaba, que curaba, y hay un conflicto en él. En ningún momento dice que él da voz a impuro, impuro. Está escondido, está buscando, a ver, me acerco a Jesús y corro el riesgo de que me tiren piedras, de que me apaleen, porque eso es lo que ocurría si un leproso se acercaba sin decir impuro, impuro. O me voy. Me acerco o me voy. Él por fin se atreve y se acerca. Y hace algo que es interesante. Se inclina en tierra hasta tocar el suelo con su rostro. Hoy día esto lo vemos con los musulmanes, ¿verdad? Cuando ellos oran. Hace años estuvimos ministrando en Senegal. El viernes es el día de oración en la población musulmana. Y a mí lo que me resultó bastante curioso fue que lo que hacían eran literalmente cortar calles, como si ahora mismo Avenida Vinateros es el domingo, día de oración de los cristianos, cortan la calle y se llena, en este sitio ahí en Senegal, en Dakar, se llenó toda esa calle de personas para tener la oración. Me impresionó porque ver miles y miles de personas que están de pie y luego se arrodillan, luego ponen el rostro a tierra, es que yo no sé tú, pero a mí la verdad que me impresionó. Y esto es lo que hace este hombre, ¿no? Se inclina en tierra y toca el suelo con su rostro, y lo que sale de su boca es nuestra enseñanza de hoy. No es una petición. Señor, si quieres, puedes sanarme. Señor, si tú quieres, yo sé que tú puedes sanarme. Hoy día, y por eso vamos a usar esto, hoy día hay 3 formas de ver la sanidad. La primera, hay creyentes que creen que todo el tema de los milagros, incluyendo milagros de sanidad, eran para establecer, libro de Hechos y unos cuantos años después, pero era para establecer la iglesia aquí en la tierra. Por lo tanto, en ese momento existían los milagros, pero hoy día no. Los milagros hoy no existen. Por lo tanto, una de las formas de ver la sanidad
es que no es una forma milagrosa. El cuerpo está hecho por el Señor para curarse y los médicos lo que ayudan es al cuerpo a curarse. Y por lo tanto, no existen los milagros. Segunda forma de ver este tema de la sanidad y de los milagros. Dios está casi obligado a sanarme. Ahora vamos a mirar esto un poco más en detalle. ¿Por qué? Porque hay evidencia bíblica para esta postura, no tanto para esta. Pero vamos a desgranarlo un poco. Esa forma de pensar de que la sanidad es un derecho adquirido por medio de la cruz es una forma de pensar que está avalada, por ejemplo, por 1 Pedro 2:24. Hablando de Jesús, dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero y por cuya herida fuimos sanados. Por lo tanto, como creyente, creyente en el Señor, discípulo del Señor, yo puedo reclamar del Señor esa sanidad que Él, entre comillas, que Él compró en la cruz. Y la clave aquí es mi fe. Si yo tengo fe suficiente, Dios obrará. Ahora, ¿qué ocurre si la sanidad no ocurre, no pasa? ¿Cuál es el problema? Pregunto. Es que no tengo fe. El problema no es el Señor, porque el Señor ya ganó esto en la cruz. El problema es mi fe. Muchos de vosotros habéis escuchado que mi madre falleció de cáncer, pero la última semana estuvo en el hospital y yo la llamé. ¿Cómo estás, mamá? Mi madre era una creyente de pe a pa, es decir, yo soy quien soy hoy, mucho por la fe y el ejemplo de mi madre y de mi abuelo materno. Dice, no estoy bien. ¿Cómo que no estás bien? Primera vez en mi vida que yo había escuchado a mi madre decir, yo no estoy bien. ¿Cómo que no estás bien? Dice, no estoy bien con el Señor. ¿Qué? Vamos, si tú no estás bien con el Señor, apague, vámonos. O sea, mejor es que nos matemos todos y nos vayamos ya al cielo, porque si mi madre no está bien con el Señor, vamos. No llega a santa, pero casi, ¿no? ¿Y qué pasa, mamá? Dice, una amiga mía entró ayer aquí en el hospital y me dijo, doña Doris, usted está enferma porque hay un pecado oculto en su vida. Usted lo que tiene que hacer es examinar, confesar ese pecado y el Señor la va a sanar. Y dice, yo llevo todo el día de ayer, toda la noche y toda esta mañana y yo no encuentro. Claro, soy pecadora, pero yo no encuentro un pecado oculto. Y tengo miedo de morir. ¿Qué? ¿Mi madre que tiene miedo de morir? Es este concepto aquí. Es decir, la sanidad está garantizada. Dios está casi obligado a darme la sanidad, porque Cristo lo ganó en la cruz. Lo que falta es por mi lado. En este caso con mi madre era, tienes que confesar el pecado que hay oculto, o si no tienes fe suficiente. Yo estuve en un congreso en Brighton, Inglaterra, y el congreso era sobre la demonización. Personas que tristemente, pues el enemigo. Entonces, ¿cómo tratar con esas personas? Y el que estaba compartiendo dijo, ¿sabes? Yo muchas veces oro por las personas, por sanidad, y pido que la gente venga. Lo que nunca hago es, si no hay sanidad, nunca le echo la culpa a ellos, que tu fe no ha sido suficiente.
si alguien va a meter la pata, seré yo. Porque si esa persona, decía él, sale de su silla para venir y pedir que se ore por ellos, ¿tiene fe o no? ¿Y cómo le vamos a echar la culpa a ellos? Ellos han mostrado su fe porque han venido. Si alguien mete la pata, seré yo que no tengo la fe suficiente. Ahora, ese es el concepto aquí. El concepto es la fe es clave, ¿no? Isaías 53, 4 y 5 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por lo tanto, la interpretación de esto es que es evidencia de que Cristo no solo llevó el pecado en la cruz, sino también la enfermedad física, y que su sacrificio incluye el derecho a la sanidad divina. Mateo 8. Y echó fuera a los espíritus con su palabra y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías 53, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Y Mateo aquí aplica lo que es Isaías 53 al ministerio de Jesús. Antes de la cruz, es decir, muestra que Jesús ya estaba llevando las enfermedades, ya estaba sanando antes en su ministerio terrenal. Esto lo que afirma es que lo que hizo Cristo en la cruz, la obra de Cristo en la cruz era, uno, redimir el alma, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? 2, restaurar el espíritu. Perfecto. Y 3, proveer sanidad física para restaurar el cuerpo. Es decir, lo que hace Cristo en la cruz es holístico, lo hace para toda la persona, su alma, su espíritu y su cuerpo. Yo creo esto, pero no creo, yo creo esto, que lo que hizo Cristo en la cruz nos trae redención al alma, al espíritu, restauración al cuerpo, restauración al espíritu, restauración al alma. Esto lo creo, pero no desde el punto de vista de una obligación que tiene Dios, sino desde el punto de vista, hay un teólogo, Jorge Ladd, que dice lo siguiente, el reino de Dios está. Cuando vino Cristo, instauró el reino de Dios. Tú y yo, como creyentes en esta comunidad, formamos parte del reino de Dios. El reino de Dios ha llegado a la tierra. Hágase aquí como en el cielo. Nosotros somos evidencia de lo que es el reino de Dios. Por eso se habla de que aquí no hay gentil, no hay judío, es decir, no hay inmigrante, no hay español. Somos familia espiritual. ¿Por qué? Porque al aceptar al Señor como nuestro Señor y Salvador, llegamos a formar parte de su reino. O sea, el reino de Dios ya está, pero no en su plenitud. Y la mejor
cuando hablamos de sanidad. El reino de Dios está. Yo puedo pedir sanidad, yo puedo orar por sanidad. Pero como el total del reino no está todavía, su plenitud no está, habrá veces que el Señor dice, quiero, sé sano, y habrá veces que el Señor dice, no quiero. Y sus razones tiene. Y la mejor evidencia de esta postura, que esta es mi postura, yo te estoy presentando las tres. Tú como creyente tienes que ponerte delante del Señor y tienes que ver cuál es mi postura. Esta postura es que Cristo ganó la sanidad en la cruz, sí. Pero estamos viviendo todavía en un periodo de tiempo donde esa plenitud no se ve. Y el mejor ejemplo, hay dos ejemplos de esto. Uno, ¿qué pasó con la petición de Pablo en Corintios en cuanto a su aguijón? ¿Cuántas veces pidió ser liberado de ese aguijón? Ahora, paréntesis. Algunos creen que ese aguijón fue una situación emocional. Yo no lo creo porque habla del problema de sus ojos. Y la mayoría de los intérpretes de la Biblia hablan de que su aguijón fue ceguera. Estaba perdiendo la capacidad de ver. ¿Cuántas veces le pidió al Señor, quita de mí este aguijón? Susan, 3. Pablo, 3 veces. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Cómo? ¿Qué? No quiero ahora. Es que bástate de mi gracia suena muy bíblico y muy bonito. ¿Qué es lo que dice? Pero hay algo que no está escrito y es, no quiero ahora. Si Jesús le dice al leproso, sí quiero, sé sano, a Pablo es, no quiero, bástate de mi gracia. Nos cuesta poner esa frase en boca de Jesús. No quiero. ¿Cómo que no quieres? No, no quiero. Ahora mismo no. Mi razón tengo, pero no quiero. Basta mi gracia. Ahora, vete a Marcos capítulo 1. Busca en tu Biblia. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículos 32 a 39. Marcos capítulo 1, versículo 32 a 39. A 39. Otro ejemplo. Marcos capítulo 1, 32 a 39 nos muestra el empezar del ministerio de Jesús. Y es un empezar tremendo. ¿Por qué? Pues al atardecer, cuando ya se ponía el sol, le llevaron a Jesús todos los enfermos, todos los endemoniados de este pueblo. De manera que, ciudad. De manera que la ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Si ese no es un ministerio fructífero, yo no sé lo que es un ministerio fructífero. Empieza a lo grande el tío, ¿eh? ¡Hala, venga! Jesús sanó a muchos enfermos y endemoniados. Ahora, ese mucho lo podemos interpretar de dos formas. Jesús sanó a muchos, pero hubo aquellos que no sanó. Yo no lo interpreto de esa forma, yo lo interpreto de esta forma. Jesús sanó a muchos,
De todos los que estaban ahí, había muchos endemoniados y había muchos enfermos y él sanó a esos, entre comillas, a esos muchos. Vale. Que nos lleva a este punto, número 2. Está obligado a sanar porque es parte de su ministerio, es parte de lo que él está haciendo para redimir el hombre. Pero mira lo que dice después. Y no permitía que los demonios hablasen, Versículo 35. A la mañana siguiente, todavía de madrugada, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario a orar. Algo que hace a menudo. Eso no es extraño. Simón y los demás fueron a buscarlo. Y cuando lo encuentran, le dijeron: toda la gente te está buscando. Todos los de esta ciudad que anoche no tuvieron la oportunidad de estar contigo, todos te están buscando. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué pone? ¿Qué pone? A ver, ¿qué dice? Nos vamos. Perdón. Es que hay gente que necesita ser sanada y endemoniados que necesitan ser libres. No vamos. Nos vamos. ¿Nos vamos? ¿No van a ser sanados? Hoy no. ¿No van a ser liberados? No, hoy no. Nos vamos porque hay otras aldeas, otros pueblos, otras ciudades que también necesitan saber de la palabra. Ahora, a mí me deja, ¿sabes cómo me deja? No con un Dios obligado, sino con un Dios que es un Dios que manda. Y yo no lo entiendo. Y yo no lo haría de esa forma. Pero él dice: hoy no. Hoy no. Ahora, eso sí, no te voy a dejar solito, sino bástate mi gracia. Y Jesús no dejó solo a estas personas. Están rodeados de personas que han recibido de la gracia de Dios. Y la idea es que el Espíritu Santo, hablando a su corazón, ellos entonces oren, ellos sean vehículo a través de la sanidad de otra persona. O sea, no nos deja huérfano. Pero no es obligatorio. ¿Por qué? Porque estamos en ese periodo de tiempo donde está, pero no en su plenitud. Y esa postura es la que yo creo evidente en las palabras de Jesús cuando dice: Señor, si puede ser que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y si en este momento, Señor, la respuesta tuya, Padre, es: no quiero, yo me someto a ti. Volvemos al leproso. ¿Cuál fue la actitud del leproso? ¿Pensó que no hay milagros y por lo tanto no voy a pedir? No. ¿Pensó que Jesús tiene obligación de sanarme? ¿Yo tengo derecho a pedir esa sanidad? ¿Y se acerca con esa actitud? No. ¿Cuál fue? Y aquí viene una de las enseñanzas en esta mañana. Lo primero que aprendemos de este leproso, que no tenemos ni el nombre de esta persona, es que se acerca sin demandar, pero con una fe atrevida, una fe audaz y una fe valiente.
Y eso es lo que tú y yo debemos también ejercer. Una fe audaz, una fe atrevida y una fe valiente. Su fe le impulsa a acercarse a Jesús. Su fe le lleva a creer que el Padre invita a que nuestras oraciones sean hechas. Y el versículo 12, antes de expresar su deseo, lo que hace es, con esa fe audaz, valiente y atrevida, lo expresa con sumisión y con respeto. Con sumisión y con respeto. Yo he estado en circunstancias donde, no lo he hecho físicamente, pero casi me aparto de la persona que está orando porque digo, un rayo le va a caer. Un rayo le va a caer. Dios, tu palabra dice esto y por lo tanto tú tienes que... Y yo digo, bueno, espérate, déjame quitarme un pelín porque este va a ser el Kentucky Fried Chicken dentro de unos 5 minutos, porque va a haber un rayo que cae. Es decir, ¿cómo? Pero es esto, ¿no? Dios, tú estás obligado y por lo tanto yo demando. Espérate. Yo no veo eso en esta persona. Lo que yo veo en esta persona es, sí, fe audaz, fe valiente, pero con un alto grado de respeto y de sumisión. El acto de postrarse. Primera lección. Nuestra fe debe ser atrevida, valiente, pero arropada en sumisión y en estar de acuerdo con la voluntad del Padre, siendo que obre o que no obre. 2. La segunda lección. Esta fe audaz debe ser ejercida con confianza. Voy a leeros algo de un teólogo, se llama Leonardo Van Zie. Hablando de este pasaje dice lo siguiente. Tras estudiar los evangelios durante años, diría que la esencia de la fe reside en su valentía, este hombre lo muestra, y en su confianza firme. Jesús, tú puedes. Yo sé que tú puedes. No un quizás puedes si las circunstancias y las condiciones son propicias, si tienes el ánimo adecuado, si tu fe es suficiente, si no hay pecado, o si me consideras digno. Esa no es la actitud. Sé que tú puedes hacer esto. Al analizar detenidamente las palabras del leproso, dice este teólogo, ni siquiera son realmente una petición. Nunca pide ser sanado. Simplemente le presenta los hechos a Jesús. Si decides hacerlo, puedes sanarme. Y esas palabras recalcan su sumisión, su valentía y la confianza que tiene este leproso. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? En este caso, sí quiero, y queda sanado. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos si la respuesta es en este momento no? ¿Cómo respondes? Yo conozco creyentes que han perdido su relación con el Señor. No es que lo han perdido, han rechazado su relación con el Señor, porque el Señor no ha contestado su oración. Y conozco a algunos que ha sido por temas de sanidad. Entonces Dios no existe, porque no contestó mis oraciones. ¿Qué hacemos cuando la respuesta es ahora no? Cada uno tenemos que enfrentarnos a esa realidad. Y cada uno tenemos que determinar cómo vamos a vivir nuestra relación con el Señor en base a una petición que Él no ha contestado.
Y yo propongo que la vivamos con una fe sumisa, audaz, valiente, sabiendo que Dios puede, pero entendiendo que en ese momento no es el momento adecuado. Razón tendrá. A mí me ha decepcionado el Señor, ¿sí? Orando por personas que no son sanadas. Pero no me culpo, no culpo a la persona, no culpo al Señor. Está en otro ámbito que yo no entiendo. Ahora bien, lo que sí entiendo son las muchas respuestas a oración, los muchos sí quiero que Jesús nos ha dado a nosotros como comunidad. Y señalo algunas en los últimos años. La sanidad de Gonzalo. Él tendría que estar muerto. Los papeles y el trabajo de Gregory, los médicos, Gregory y Wilkinson, que oramos por ello. Y hoy tienen trabajo y hoy tienen sus papeles. La operación de Dina. No estuvimos orando. Dios contestó. La casa de Julio e Ingrid. Es decir, hay respuestas a oración, muchas. Me quedo con esas. En vez de permitir que el no quiero ahora de Dios me amargue. Pero tú tienes que decidir. Tú tienes que decidir cómo vas a reaccionar. Yo me quedo con las muchas respuestas a la oración. El sí quiero de Jesús en nuestro contexto. Yo creo que Cristo es capaz y con mucha frecuencia contesta, pero hay esos momentos cuando no. Y nuestra actitud ahí debe ser como el del leproso. Seguir acercándonos a Él con valentía, con audacia, con atrevimiento, con humildad, con confianza. Señor, ya sé que hablamos de esto la semana pasada, pero te lo vuelvo a traer, porque sé que si quieres, lo puedes hacer, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Para mí, esta es la forma de enfrentar ese misterio que es la sanidad que trae el Señor. Quiero concluir con el versículo 13. Versículo 13 de Lucas. ¿Nos resulta extraño ese versículo? ¿Hay algo en ese versículo 13 que os resulta extraño en este contexto? Le tocó. Pero acuérdate de quién estamos hablando. De un leproso que nadie toca y que lleva años sin el calor del toque físico del ser humano. Hace unos años lo he repetido aquí, lo repetiré hasta saciar la saciedad. En antropología tenemos una pregunta y ¿es el ser humano de nacimiento o ser humano de crecimiento? Lo digo por esto. El ser humano es uno de los únicos, casi el único mamífero que a las 2 o 3 horas no puede andar o no puede nadar como un delfín, no puede valerse por sí solo. Los demás, después de 2 o 3 horas, pueden andar, correr, protegerse, corriendo. El ser humano no. El ser humano tarda unos años
o unos meses en andar. El ser humano, si tú, no se debe hacer, pero en fin, nace el bebé y tú dejas al bebé en una habitación y le das agua y le das comida, ese bebé al crecer no sabrá ser humano, porque no tiene instinto. Los demás mamíferos, si tú le quitas a ese bebé elefante de su madre horas después de nacer, ese elefante, después de 4 años, no actuará como un pollo. Actuará como porque tiene instinto. El ser humano no. Es algo que nos intriga como antropólogos. El ser humano necesita de otro ser humano para saber ser humano. Y esto lo aprendimos en los orfanatos de Ceausescu en Rumanía. En los años 60, 65, piden que vaya a los orfanatos de Ceausescu, que en ese momento, en el comunismo cree que los hijos son bien del Estado. Les son dados a los padres para que ellos los cuiden, pero son bien del Estado y el Estado puede hacer uso de los hijos. Y en Ceausescu lo que hacía era los metía a un orfanato para entrenarles como buenos comunistas. Morían a los 2 años estos bebés. Piden que una antropóloga en este caso, fuese, y ella vio lo siguiente, que cuando estos niños eran puestos en sus cunas, nadie les tocaba por días. Les daban de comer con un aparato, de beber y tal, de cambiar, pero no les acurrucaban. Y ella dijo lo siguiente: creo que para parar esta muerte súbita, acurrucar por lo menos unas horas a estos niños. Cuando le das de comer, dale de comer acurrucando. Cuando le cambias el pañal, cógele, acurrúcale y luego vivieron. Vivieron todos. Ya se paró esa muerte súbita. Y esto ya empezamos como antropólogos a investigar, y el ser humano es el único mamífero que necesita el calor, el toque de otro ser humano para vivir. Para vivir. Y hace Jesús lo que necesita. Mirar, ¿cuál era la necesidad del leproso? ¿Sanidad de su lepra? ¿Cuál era la necesidad no vista del leproso? Ser considerado humano, tocar. Y Jesús va y le toca. Sí quiero ser sano. Doctor Paul Brandt, un médico creyente tremendo en la India, trabajando tanto en la India como en Estados Unidos con leprosos. Un día, dice, estaba en la India haciéndole un examen a un hombre, un paciente mío, y le fui a informar sobre el tratamiento que íbamos a hacer. Y para mi sorpresa, el hombre empezó a temblar y a sollozar con llantos desgarradores. Decía el doctor Paul, ¿he dicho algo malo? Y el hombre dice, no. Lloro porque usted me tocó. Hasta el día de hoy, por 19 años, yo no he sentido el toque humano. Fuerte, ¿eh? Ese leproso aquí tenía 2 necesidades. Una evidente, su lepra. Otra no tan evidente, su necesidad de sentirse humano. Y os digo una cosa, hermanos, y concluyo. Nosotros estamos en un mundo donde hay sed de toques de cariño.
A ver, no de toques perversos que tergiversan lo positivo que es sentir el toque de otro ser humano. Por eso en la iglesia, por ejemplo, yo cuando oro, y sabéis, las mujeres lo sabéis, yo no suelo tocaros. Pido que venga María Esther o pida que venga otra mujer y que os toque. Y entonces ahí sí pongo la mano sobre la otra persona o pongo la mano sobre tu cabeza. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo donde el enemigo ha tergiversado este toque tan de dar vida. Entonces nos tenemos que cuidar. Pero eso no quiere decir que no hemos de ser personas que tocamos, no solo con nuestras palabras, no solo con nuestros deseos, no solo con nuestras ayudas, pero de una forma correcta, tocar. Yo estoy contigo. La vida, el calor que yo tengo, te lo traspaso. Yo, si tenemos la oportunidad y alguna vez te toco, no te voy a transmitir calor porque, Adriana, tú esta mañana dices, ¿qué tienes las manos heladas? Digo, sí, es que soy así. Yo tengo una condición, una de mis hijas también, que cuando tenemos algo de frío, nuestro sistema circular de las extremidades se cierra para guardar el calor aquí. Es un fallo. Eso debe ocurrir cuando tú entras, qué sé yo, en menos 40 grados. Pero a nosotros nos ocurre cuando hay... Entonces siempre tenemos las manos frías. Parecemos un cadáver, en serio. Pero eso no quiere decir que no nos hemos de tocar correctamente para dar vida. Jesús le dice al leproso, yo elijo, sé limpio. Y tú y yo acudimos al Señor hoy, como leprosos, como enfermos, como pecadores, necesitados de su poder para ser limpios. Quizás en el misterio de su voluntad, a veces elige no sanarnos, aunque debemos seguir pidiendo con humildad y con valentía. Todos tenemos necesidades que no son obvias. Quizás venimos de familias disfuncionales o desintegradas y no sabemos lo que son palabras de ánimo. Necesitamos el toque del Señor, la palabra del Espíritu Santo, el toque de los hermanos, transmitiendo aceptación, calor, valor. O quizás tú hoy estás aquí porque has sufrido un desencanto amoroso. Has sido rechazado por la persona que debería ser quien transmitiese el toque del Señor. Le diste el corazón y el corazón lo tiene roto. Si tú en esta mañana eres una persona que dice, yo necesito el toque del Señor, cosas en mi vida, situaciones en mi vida, necesidades, mi alma necesita ser restaurada, mi espíritu está triste, mi cuerpo necesita un toque físico, toque de sanidad. Te voy a pedir que te pongas de pie. Y vamos a orar un momento, pero luego voy a pedir que todos os pongáis de pie. Y vamos a hacer algo que a mí me resulta difícil. Y nos vamos a agarrar de la mano. Ahora, si no estás cómodo con eso, no pasa nada. Pero vamos a terminar, agarraos de la mano y voy a orar también por ello. Así que si tú eres una persona que en esta mañana dice, yo necesito un toque del Señor, quiero que te pongas de pie y vamos a orar por ti. Sabéis que no soy evangelista, no espero mucho tiempo para que te pongas de pie. Espíritu Santo, tú ves a tu pueblo y ves las necesidades quizás obvias que nosotros vemos, pero tú ves esas necesidades que no son tan obvias. Necesidades del alma, necesidades del espíritu, donde hace falta una restauración, donde hace falta una palabra tuya.
Y Espíritu de Dios, yo te pido que vayas hablando a mis hermanos, a mis hermanas, en estos momentos, en cuanto a esa necesidad que ellos tienen, ese toque que ellos necesitan. Trae tu palabra en ello. Y Señor, yo sé que tú puedes. Tú puedes con cada una de las necesidades, de las peticiones, de las razones por las cuales necesitamos un toque. Tú puedes si quieres. Venimos a ti con una fe audaz porque nos acercamos a ti siendo lo que somos, pero también sumisos a tu voluntad en cuanto a estos temas. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a pediros que os pongáis de pie. Y si tú estás cómodo con esto, pues agárrale la mano al que tienes al lado, ¿no? Vamos a terminar tomados de la mano. Ya te digo, a mí me resulta, no me gusta tanto. María, tienes ahí un manotón, tienes ahí. Un manotón tienes ahí. Pero yo creo que esto es evidencia del calor, del cuidado, del amor. Un día voy a poder coger la mano al Señor. ¿Sabéis que por lo que Él hizo en la cruz, siempre llevará ese cuerpo glorificado? Antes era espíritu, ahora se ciña un cuerpo, aunque glorificado, pero se ciña ese cuerpo. Ese cuerpo tiene calor. Yo no solo quiero verle cara a cara, pero quiero sentir su toque. Su toque. Y de alguna forma u otra, ese toque lo estamos experimentando ahora. Y Señor, te damos gracias. Te damos gracias por tu toque de calor, de cuidado, de amor, a través de nuestro hermano, a través de nuestra hermana. Te damos gracias. Te alabamos. Te bendecimos. En el nombre tuyo, del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén.